noches para cada uno de ustedes. Para nosotros es un honor presentarles al doctor Azael Escobar Martínez, mexicano, odontólogo forense, que tiene a bien impartirnos todo lo relacionado a la odontología forense. Y lo dejamos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, el espacio. Perdón, es que estaba probando lo que ahorita les voy a compartir. Y pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes aquí en estas capacitaciones, en estas jornadas. Gracias a la invitación del maestro Luis, que hace poquito también, bueno, aprovechando el momento, felicitarlo por esas intervenciones que tuvo hace unos días, que pues bueno, se tuvo la oportunidad de colaborar, de intercambiar conocimiento con otros colegas en diversas áreas. Entonces, la verdad, pues un abrazo, maestro, de verdad, felicidades. Y pues bien, en esta tarde tenemos el honor de compartir un tema que va referente a la cuestión de identificación forense con un enfoque desde la estomatología, ¿ok? Entonces, para ello, pues procedo a compartir la pantalla. Me presento nueva cuenta rápidamente. Soy el doctor Azael Escobar Martínez, soy de aquí de la Ciudad de México, de acá más bien. De hace tiempo ya hemos tenido el honor, ¿no? Esa oportunidad de colaborar, de conocer al maestro Luis, y pues mi área de intervenciones pues va de la mano con las cuestiones de ciencias forenses, criminológicas, criminalística y otras tantas áreas de la salud, por supuesto también, porque es un tema que estamos tratando por ahí de hacer vinculaciones. Y pues bueno, varias participaciones que se han tenido y colaboraciones. Sigo en constante aprendizaje, sigo en formación, también aprendiendo de grandes expertos en la materia, ¿no? Y pues bueno, ahora que están ustedes aquí en este foro, vamos a compartir este tema, dándole las gracias por asistir. Siempre tengo la costumbre de apagar la cámara para ahorrar recursos, puesto que esta cuestión de las transmisiones remotas, lamentablemente a veces, pues bueno, por la distancia, ahorita estamos clima lluvioso, que no se ralentice, ¿no? Evitando o preveyendo esa situación, que se vaya a ralentizar la programación, la presentación. Y pues bueno, por tal, siempre cierro la cámara, la aperturamos al final para que, pues bueno, podamos tener un contacto ahí en las cuestiones de las preguntas. Y también en esa misma línea, ahorrar recursos precisamente para esta situación de la transmisión. Y al final les digo, nos conectamos. Entonces procedo ahora sí a compartir la pantalla. Cabe mencionar que también en ese sentido, al compartir la pantalla, lo hago de manera completa, por lo que me quedo un poquito sin opción de poder mirar los comentarios o las preguntas, a lo cual, pues no se preocupen, al final, si ustedes quieren volver a o plasmarla o reiterarla, la analizamos al final de la presentación. Bien, ahora sí, entonces me parece que ya está vislumbrándose la presentación. Pues vamos a compartir un poquito, son muchas diapositivas, sin embargo, pues también algunas meramente son ilustrativas en el sentido de considerar algunos aspectos desde la estomatología al detalle, ¿no? Observación, tener en cuenta las formas anatómicas, toda la cuestión de la conformación de las arcadas dentarias, la dinámica de la mordida, materiales que vamos a ver durante esta conversación, ¿sale? Métodos de identificación humana, pues hay varios, ¿sí? Tenemos una gama, yo creo, pues considerable de estos métodos y sus subdivisiones de estudio, pero pues para iniciar habría que, considero yo, tener definiciones, ¿no? Entre ellas, pues bueno, aparte de las definiciones, la importancia de por qué identificar, de qué se trata. Esta es una actividad que trasciende
prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, no solamente hablando de situaciones post-mortem, ante-mortem. Hablar de identificación tiene que ver con nuestro diario vivir, porque lo necesitamos a cada instante, desde cuestiones tan sencillas como realizar un trámite ante alguna institución gubernamental, para una gestoría de cobranza, para poder ingresar a algún plantel educativo, para ingresar a alguna institución, para una situación de solicitud de empleo, etcétera, etcétera, para poder acreditar que nosotros realmente somos quienes decimos ser. Y entonces, pues bueno, esto nos lleva a que al día de hoy se generen sistemas sumamente complejos también al respecto, puesto que tenemos características naturales, otras pues no de índole, pues bueno, digámoslo, biológica, natural, pero todas ellas en conjunto conforman lo que somos nosotros. Esto se vuelve todavía más importante, de cierta manera, cuando sí lo exploramos en las áreas de lo forense, ¿no? En esa identificación de aquellas personas que lamentablemente pues ya no pueden, ya no hay la manera de que puedan alzar la voz. Y depende de un sistema de justicia, de aquellos actores en este sistema que puedan darle voz para esa identificación en respeto de prioridades en materia de derechos humanos, en los cuales, pues bueno, hay derechos que ya obligan, ¿no?, a esta identificación. Por ello se vuelve algo sumamente importante. Si bien es cierto, podríamos hablar, como les mencionaba, de varios sistemas, varias actividades, varias áreas de estudio, pero considero, y varios autores, yo creo que estaremos en la línea, de que podemos englobar 4 grandes sistemas de identificación, ¿no? Los generales. El primero, pues la identificación visual, ¿no? El más importante que tenemos mediante la fotografía, el video, el dibujo inclusive, ¿no? Ya con estas nuevas plataformas, pues bueno, con formaciones de bases de bancos de datos, ¿no? De características, pero que son visuales hablando de la fascia. Y pues esto ha sido y seguirá siendo, considero, ¿no? La prueba de las más ocurridas, las más usadas por varios aspectos, ¿no? Después tenemos la que seguiría en ese orden precisamente por la facilidad, por la versatilidad, por requerir no materiales tan costosos al respecto y una capacitación relativamente, lo digo con todo respeto, porque tiene su grado de dificultad, pero relativamente sencillo el hecho de tomar las huellas, ¿ok? Sigue siendo también muy utilizada, muy socorrida prácticamente para cualquier tipo de identificación en el mundo. Se nos pide, ¿no?, la colocación de nuestras huellas y demás, ¿no? Y para diversos tipos de trámites. Entonces, pues como realmente no requiere una técnica tan elaborada, a simple vista, nuevamente, no menospreciamos el conocimiento que se tiene para poder hacer análisis lofoscópicos a profundidad, totalmente es otra cuestión, pero en el hecho de tomarla, cualquier uno de nosotros va a una dependencia de gobierno, coloca ¿no?, el dedo requerido en uno de estos dispositivos, tabletas y demás, y pues ya tenemos esa información, ¿ok? Bueno, después de estos dos, que son, digamos, los más socorridos, los más utilizados, ya nos vamos a metodologías más complejas. La antropología, por ejemplo, en la cual ya estamos hablando de que derivado específicamente antropología forense de procesos cadavéricos ya avanzados, en los cuales es imposible realizar una identificación visual, ¿sí? Y tampoco tenemos tejido para poder hacer una toma de huellas, pues ahora lo que nos quedan pues son los tejidos duros, tejidos óseos, a los cuales, pues bueno, esta ciencia se ha encargado, ¿no?, de generar estándares, medidas, técnicas y demás, a fin de poder dar resultados en afinidades, ¿no? Afinidades en cuanto a aproximaciones de edad, aproximaciones de sexo biológico y otros datos al respecto, ¿vale? Por último, podríamos tomar la última, que es de las más sonadas, una de las más controversiales, en el sentido no de que exista un, este, un gran margen de error, sino controversial en el sentido que son pruebas sumamente caras, ¿ok? Y requieren equipo costoso y eso sí requieren una técnica, ¿ok? Y protocolos pues más avanzados. Y no estamos hablando de otra más que la prueba de ADN. Bien, podríamos englobar estas 4 que son las más importantes y ejemplos de ellas,
Pues bueno, bueno, antes de hablar de en el sentido de los ejemplos que tenemos de ellas, se van a basar precisamente en rasgos que nosotros tenemos, que estos rasgos pues parten precisamente de un código genético, los cuales van a mostrar al exterior, digámoslo, ¿no? Ya en conformación de estas cadenas de genes, ¿qué características vamos a tener? Que a pesar de que todos en un estándar poseemos, ¿no? Brazos, ojos, cabello, piernas, piel, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, todos estos rasgos son muy diferentes de una persona a otra. No todos tenemos las mismas estaturas, no todos tenemos la misma complexión, no todos tenemos las mismas tonalidades de piel, no todos tenemos también las mismas pigmentaciones en ojos, así como características completas de cara. No tenemos los mismos labios, los mismos rasgos en cuestiones de nariz, orejas, frente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ayuda precisamente a estos sistemas. Recuerden que una de las bases para la identificación, primeramente, es la individualización, para posteriormente proceder a identificar. Y estos sistemas se basan precisamente en esos rasgos. Tenemos algunos naturales, tenemos otros que no son tan naturales, que son adquiridos, ¿no? Por ejemplo, naturales propios de cuestiones, por ejemplo, en piel, algunas patologías, ¿no? Como acné, como sarpullido, como coloraciones en piel, por ejemplo, algún tipo de eritemas, de pigmentaciones, de melanomas, ¿no? Es decir, estos famosos, las petequias, ¿no? Las pecas, etcétera, etcétera. Tenemos, por otro lado, otro tipo de características que, pues bueno, no hubieran sido queridas, pero llegan a quedarse y plasmarse como una firma, ¿no? Muy única. Por ejemplo, quemaduras, rasgaduras, cortadas, cicatrices, etcétera, etcétera. Que si de por sí ya estamos hablando de un ambiente individual, esto todavía nos hace mucho más únicos. Y ahora tenemos otras un tanto artificiales, ¿no? Que pueden, de estas podemos tomar la decisión nosotros de todavía hacer modificaciones en nuestro cuerpo, aquellas pigmentaciones en piel, el tatuaje, lo cual se podría hablar bastante al respecto, cómo ha ayudado, a pesar de que pues, hay ciertas controversias en la cuestión de utilizarse o no, pero una realidad es innegable, ha ayudado a generar identificación y certera. ¿Ok? Porque a pesar de que existan tatuajes muy parecidos, nunca van a ser iguales, no son idénticos, depende muchas cuestiones al respecto, ¿no? Perforaciones son otras al respecto también. Si bien es cierto, hasta hace algunos años era muy común, sobre todo en las damas, ¿no? Generar perforaciones en los oídos, el óvulo, para la colocación de aretes, ahora pues ya es de una manera indistinta, ¿no? Y lo cual se colocan ciertos distintivos, aretes, zarcillos, etcétera, lo cual también se toma mucho en consideración al momento de realizar estos estudios de individualización para una posterior identificación. Y hay otros tantos rasgos interesantes que podríamos hablar al respecto, que los sistemas los toman en cuenta y se enfrentan a retos también, ¿no? Por ejemplo, uno es el paso de la edad. Por ejemplo, en la foto de este personaje, ¿no? Brendan Fraser, no es lo mismo ese actor en aquellos años del 97 como a estas fechas. Para una identificación visual, pues bueno, tiene ciertas características a tomar en consideración. Pero vamos más allá. ¿Qué hay ahora con los avances de la medicina cuando nosotros podemos generar, por ejemplo, pigmentación a nivel total de la piel? Pasar de personas morenas a totalmente blancas o viceversa, blancas a morenas. No se diga con intervenciones, por ejemplo, de las que estamos viendo en la pantalla a bajo, en la parte de abajo, cuando personas que tienen ciertas condiciones, ¿no? De una estatura muy baja, más baja de lo promedio, ahora gracias a intervenciones quirúrgicas como distracción osteogénica, se puede elongar el tejido óseo a manera de obtener una estatura, ¿no? Pues que sea soportable, que vaya con ciertas características también de salud de la persona. Y esto pues modifica totalmente la cuestión de los sistemas de identificación, los cuales se tienen que adaptar, tienen que luchar contra estas situaciones también. No se diga, por ejemplo, en ojo, que ahora también se puede micropigmentar, ¿no? Pupilas se pueden micropigmentar, prácticamente el ojo completo, ¿no? El globo ocular y demás. Y esto pues también nos puede generar cierto tipo de problemática al respecto. Pero eso no quita que estos sistemas también vayan en constante evolución y pues sobrepasando, ¿no? Este tipo de circunstancias al respecto para ofrecer esos resultados.
La ONU habla de que se tienen que, la ONU, la OMS, constantemente que se tienen que crear sistemas efectivos de identificación derivado de la creciente necesidad, las crisis y demás aspectos, ¿no? Rápidamente, pues esto es lo que tenemos en ejemplos de esos 4 sistemas, ¿no? La fotografía, la cual, pues bueno, es base para la cuestión de identificación, ¿sí? Lo que es la imagen. Y aquí tenemos, ¿no? Rápidamente cómo funcionan algunos de los sistemas, identificación de rasgos, por medidas también, por características, etcétera, etcétera, mediante el uso de video y fotografía. Padrones que se crean al respecto, base de datos, por ejemplo, eso es a nivel nacional, ya no es IFE, ahora es el INE, acá en la República Mexicana, pero se cuentan con estas bases de datos en las cuales las credenciales que uno solicita cuando cumple la mayoría de edad deben de cumplir con el requisito de fotografía y huella, así como la firma también. Entonces ya estamos integrando 3 sistemas de identificación para un documento que posteriormente, pues bueno, puede dárseles diversos usos. Hablábamos, ¿no? De los sistemas lofoscópicos en los cuales, pues bueno, tenemos la dactiloscopía que viene siendo la prueba más utilizada, pero eso no quita que exista también la quiroscopía, pelmatoscopía, entre otros, ¿no? La keiloscopía, por ejemplo, también que entra en esta gama de identificación, pero enfocada, por ejemplo, a huella labial. ¿M? Y se usa, se sigue usando. No es una cuestión que digan, bueno, ¿y dónde utilizamos eso? Hablando, por ejemplo, de la pelmatoscopía, aquí en la Ciudad de México, cuando se emiten los certificados de nacimiento, los recién nacidos se les plasma la huellita de los pies en ese certificado de nacimiento. ¿Ok? Entonces, son métodos que son utilizados constantemente y ya de ahí se desprenden entonces sí ciertas áreas de estudio, ciertas áreas en las cuales se generan técnicas, se van a generar intervenciones al respecto para poder hacer una individualización, ¿no? Tenemos la antropología que mencionábamos, esto ya es estudios más enfocados a los tejidos duros, los cuales, pues bueno, van a generar mediciones, van a hacer comparativas, necesitamos también bancos de análisis de datos muy, muy particulares de ciertas regiones, porque no van a ser las mismas medidas para una región que para otra. Pero ahí se sigue generando información muy interesante al respecto y dentro de la antropología, pues bueno, se puede realizar en este ejemplo que ponemos en la pantalla, lo que es la superposición fotográfica, en la cual se hacen análisis de los restos óseos en caso que se encontrara cráneo completo, por ejemplo, comparado con fotografías. Si bien esto ya es información tanto de antaño, al día de hoy se sigue utilizando, pero con los nuevos sistemas tecnológicos, ya barridos electrónicos, escaneo 3D, fotografía de alta resolución, etcétera, etcétera. Pero la base de la identificación es exactamente la misma, una superposición. El cráneo no necesariamente que lo tengamos en fotografía, puede ser escaneado también, puede ser obtenido mediante estudios de radiodiagnóstico médicos, ¿no? Por ejemplo, una TAC, una radiografía, una tomografía, etcétera, etcétera. Esto es un poco más actualizado, es lo que les mencionaba, ¿no? Ya gracias a los softwares, pues ya tenemos este tipo de aproximaciones mucho más precisas. Tenemos dentro también de la antropología lo que es la reconstrucción, perdón, facial, craneofacial, la cual, pues bueno, mediante la obtención, ¿no?, de estos restos, se puede hacer una reconstrucción, valga la redundancia, como sería aproximadamente esa persona en vida, colocando músculos, tejido blando y a lo último recubriendo esto con una piel. ¿Ok? Para esto, pues hay mucho, mucho de qué hablar, hay estudios muy interesantes, hay grandes maestros y maestras en representación de este tipo de técnicas y combinado con las nuevas tecnologías, con la intervención inclusive de la inteligencia artificial, pues nosotros podremos vislumbrar un panorama pues un poquito más favorable al respecto, mucho más rápido también. No todo lo va a resolver la inteligencia artificial, eso también es algo que decir, aunque es posiblemente tema de otra conversación que está en auge, pero no al momento, no podemos decir que la inteligencia artificial resuelve todo, no. ¿Ok? Entonces, no se quita todavía el factor humano. Brinda herramientas muy importantes, muy acertadas al respecto para la cuestión de resolución de casos, pero aún está en una fase beta, en una fase de investigación, de exploración al respecto. ¿Ok?
Porque pues, todavía tenemos esto que se sigue elaborando en ciertos lugares cuando no se tiene acceso a tecnologías y sigue dando resultados para esas aproximaciones, ¿ok? Tenemos de las últimas que les mencionaba, pues la genética, ¿no? En la cual, pues, estas técnicas utilizan, ¿no? El análisis de esa evidencia que se logra captar, se logra recabar en aquel lugar de los hechos o teniendo, ¿no? A ciertos actores de la situación en custodia y pues se toman estas muestras, ¿no? A fin de compararlas. Tiene una asertividad prácticamente del 99.99%, pero nuevamente tenemos el problema de que son dispositivos pues bastante costosos, hay que estarse actualizando, hay que tener mucha limpieza, higiene, seguridad en estos laboratorios porque una pequeña contaminación puede dar al traste con las muestras, ¿no? Pero pues eso no quita que sea sumamente efectiva al respecto, ¿no? Hablando de la estomatología, por ejemplo, les presento brevemente para que vayamos vislumbrando cómo es que funciona, que dentro de estos sistemas de identificación nosotros podemos obtener material genético de una muestra dental. Requiere un proceso, no es tan sencillo como solamente pinchar la pieza, sacarle un poco de tejido de sangre, no, es un poco más compleja, hay que tener muchos mecanismos de seguridad, de esterilización de la muestra, de no contaminación, etcétera, etcétera, y compararla de ser posible, porque también puede haber errores, sobre todo en la cuestión de errores humanos en cuanto a la manipulación o contaminación de la muestra, pero existe y puede ser obtenida por medios odontológicos. Y aquí es donde precisamente esta escena nos da preámbulo a lo que la odontología legal y forense puede brindarnos en esos sistemas de identificación, ya que puede participar de estos 4 que mencionábamos. Fotografía, por supuesto, ya que se requieren registros ante mortem para hacer comparativas y estos pueden ser tomados por profesionales de la salud, odontólogos, por ejemplo, que tomen fotografías pretratamientos, por ejemplo, tratamientos ortodónticos o quirúrgicos, las cuales puedan ser solicitadas por los diversos departamentos de justicia a fin de generar esa investigación en identificación. Lofoscopía, lo que hablábamos de la huella dactilar, ok, aquí no tenemos huella dactilar como tal, pero les hablaba que poseemos la huella labial, la cual puede ser analizada con mecanismos muy similares a cómo se analizaría una huella dactilar. Tenemos el tercer tema, la tercera gama de intervenciones. Antropología, por supuesto, puesto que estamos hablando de tejidos duros. De ahí que la estomatología trabaje sumamente bien en conjunto, ¿ok? Con otras áreas, en este caso la antropología forense, para hacer mediciones, trazos, aproximaciones, a fin de llegar a ciertos resultados. Y la última, genética, por eso se las presenté, para que no quedara lugar a duda. Dentro de las características de las piezas dentales, nosotros encontramos que dentro de cada una de estas piezas existe material genético que puede ser extraído a fin de ser analizado. De ahí la versatilidad de esta ciencia, de esta área de estudio, de esta disciplina. Y ahora, entonces, ya nos hace un poquito más de sentido porque estos 4 sistemas los catalogamos de esa manera y cómo es que la estomatología puede intervenir en estos 4. Para esto vamos a definir rápidamente lo que es la estomatología. Ustedes la pueden encontrar con estos nombres, con estos sinónimos, en los cuales odontología legal, estomatología legal, odontología legal y forense y demás. Todos están de cierta manera correctos. Sin embargo, pues bueno, ya cuando nos vamos a una definición más amplia al respecto, tenemos definiciones como estas que hablan de disciplinas de ciencias médicas, hablando del aparato estomatognático, que es el de la masticación, pero también de la deglución, hablando en el sentido de valoración de las pruebas de exámenes en un entorno de ética y del derecho. Por otro lado, que participa en la impartición de justicia, ¿no? Derivado de que puede realizar precisamente identificación de personas vivas y cadáveres ante y post-mortem. Por otro lado, también tenemos que dentro de la odontología forense, que lo van a ver resumido como OF, significa odontología forense, no significa OnlyFans. A últimos años se está buscando una definición más amplia que abrace diversos aspectos que están incurriendo en estas ciencias, tanto en el avance de otras intervenciones como también en los retos.
Y por ello es que nosotros y su servidor consideran que una de las definiciones, ouch, ya se salió aquí, ustedes disculpen, más acercadas, dejen vuelvo a colocar. Tenemos definiciones, por ejemplo, del doctor Isaac Correa también, que habla de lo que acabamos de referirles, ¿sí? Esto, antes de entrar a la general, ¿qué es la estomatología y por qué la definición? En lugar de odontología, estomatología, porque habla de un estudio de cavidad bucal, un conjunto de tejidos y órganos que son duros y blandos, no solamente el análisis de los dientes, analizamos también músculos, analizamos glándulas, analizamos tejido nervioso, ¿ok? Entonces, derivado y patologías propias de los tejidos blandos. Por ello, estomatología va más de la mano que odontología, porque esta se resguarda a la cuestión, definición solamente de tejidos duros, dentarios. Forense, han escuchado, ¿no? Que pertenece relativo al foro, tribuna, justicia, perdón, médico que pertenece a un juzgado y legal, conforme a la ley. Sin embargo, considero yo que esta definición es todavía mucho más precisa y nos ayuda a hacer una distinción entre lo legal y lo forense. En todos las ramas que ustedes se quieran documentar, no nada más en odontología o estomatología, ¿vale? Estomatología ya queda claro. Cavidad bucal, tejidos duros y blandos. Pero aquí entra algo bien interesante. Cuando se habla de estomatología legal, habla que el derecho nos auxilia para la profesión. Recordemos que la mayoría de las ramas que participan en las ciencias forenses derivan de ámbitos clínicos, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la estomatología, enfermería también, o de ámbitos naturales, por ejemplo, la biología, por ejemplo, la geografía, entre otras, que nos van a ayudar al respecto de auxiliar al sistema de justicia. En este caso, entonces, la estomatología legal quiere, nos versa más bien, nos da la definición que el derecho nos auxilia a conocer bien nuestra profesión. Nos auxilia en el sentido de no incurrir en faltas, de no incurrir en negligencia, impericia, imprudencia en el ámbito clínico, pero también nos invita a conocer el sistema de justicia, conocer cómo es que opera, de qué se trata, qué son los códigos, qué es un código penal, qué es un código nacional de procedimientos, cuáles son las figuras en este sistema. Ah, pues muy interesante. Nos lo está ofreciendo esa información porque después vamos a evolucionar o se van a intercambiar los papeles en el término de estomatología forense. ¿Ok? Aquí en el de estomatología forense cambia la inversa, digámoslo, la participación, el rol del estomatólogo, del profesional, del perito. Una vez que ya fue formado, que ya fue instruido en lo que es el sistema de justicia, cómo funciona y cuál es la delimitación de su área de profesión, ahora sí, levanta la mano y le dice al sistema de justicia, yo te voy a auxiliar para la resolución de los casos, mediante mi técnica, mediante mi conocimiento, por varias cuestiones. Recordemos que en el sistema de justicia, jueces, magistrados, aún abogados, fiscales y demás, son legos, desconocen muchas áreas, por eso es que solicitan el auxilio de los peritos. Y nosotros, como peritos, como expertos en la materia, brindamos criterios orientativos a fin de que las autoridades los tomen en consideración para resolución de casos. Resolución de casos de responsabilidad, por ejemplo, en donde el criterio que se emite por ahí en un dictamen, en una pericial, un peritaje, pues le va a brindar información sustentada al juez, a la juez, al magistrado, a la magistrada, para tomar una decisión si el dado caso que se está analizando, pues tiene el sustento necesario para culpar a los profesionales de salud en caso de responsabilidad o al contrario, para no culparlos. No se digan las cuestiones de identificación, si así se requieren al respecto, qué elementos vamos a presentar para que tengan criterios orientativos, porque ellos no saben de muchas áreas, no es una cuestión despectiva, es una realidad. Conocen el sistema de justicia, conocen las reglas, las etapas, los métodos, los nombres, pero no conocen lo que los va a auxiliar, lo que nosotros sí, en las diversas áreas en las cuales ustedes se profesionalizan. Por ello, para mí, esta definición funciona sumamente bien para todo, porque hablar de lo legal significa todo el sistema de justicia, el derecho, por supuesto, nos está ayudando, nos está capacitando
¿Para qué? Para que posteriormente, si yo quiero participar de él, ahora sí, como forenses, nosotros vamos a brindar ciencia que respalde. ¿Ok? Bueno, se queda a criterio, ustedes pueden tomarla o dejarla o seguir investigando. Hay en ese sentido, varios objetivos que tiene la estomatología en identificación, aclarar, problemas legales relacionados a la profesión, dar valor a un examen pericial, individualizar a través de características de las arcadas dentales, determinar, aquí no sé, estaría un poquito a debate. Yo no me atrevería a decir que es determinar, es hacer aproximación, porque estudios recientes hablan de que realmente una ciencia no puede ser 100%, siempre va a haber un margen, así sea del 0.0001%, existe un margen. Y eso es una realidad. La medicina, por ejemplo, que es un área en la cual su servidor, tomando las ciencias forenses, se especializa en los casos de responsabilidad, entendemos que la medicina no es una ciencia de resultados, no es 100% exacta. Puede cambiar, puede modificarse. Y la respuesta está históricamente hablando. Lo que hace 100 años se consideraba medicina moderna y al momento, ahora muchas veces para nosotros no sirve. No me voy 100 años, nos vamos 30 años. Medicamentos que en su momento fueron un auge, ahora están contraindicados, es decir, prohibidos. Entonces, no hay ninguna ciencia que sea 100% exacta, ni las matemáticas. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un tema debatible, muy extenso al respecto, pero creo que lo correcto es de una aproximación. Pero ¿en qué va a partir esta aproximación? En el rango de porcentaje de exactitud. Eso es lo que cambia en los juzgados muchas veces. Puede tener un factor, un porcentaje de variables, ¿sí? De error, es cierto, pero un porcentaje alto de aproximación de una técnica adecuada, pues nos está hablando de que prácticamente nos referimos a la persona en cuestión de identificación. Por ello, pues bueno, considero yo que el término debería de ser más aproximación de edad, de sexo, de grupo racial, ¿ok? Puede ayudar a determinar si la causa de muerte tiene como origen algún acto delictivo también, no es el tema, pero muy sonado lo del pink tit y demás, ¿no? Conocer la víctima, pero también al posible victimario, en el sentido de hacer una vinculación, un match entre las arcadas, por ejemplo, cuando existe la huella de mordedura. Tipificación de delito de lesiones, por supuesto, ¿no? Definir si el tipo de lesión fue originado por una mordedura, lo cual tiene su nivel de complejidad, no es tan sencillo como se ve, porque muchas de las heridas no son como de libro. Ok, pero bueno, no es el tema. Por ahí hay algunas capacitaciones que se han dado aquí con Luis, que a bien nos ha tenido invitar, en las cuales se han hablado de la huella de mordedura, ¿no? Y algunos parámetros a considerar, pero puede participar. No se diga en la colaboración, por ejemplo, para poder detectar síndrome del niño maltratado, de personas maltratadas por mordidas, por otros casos, por ejemplo, de abuso sexual, cuando se llegan a vislumbrar, se detectan lesiones en boca de índole sexual. ¿Ok? Y también aquí la capacitación del profesional de la salud al respecto, porque no nada más es detectarla. ¿Qué manejo le vas a dar? Lamentablemente muchos de los colegas cuando llegan a tener intervenciones por un diplomado, por ahí algún tipo de video capacitación muy light que les dieron, detectan la lesión, si es cierto, e inmediatamente quieren señalar a los culpables. No hay que dar un seguimiento a esto, porque si no lo que van a lograr, recordemos que nosotros no somos impartidores de justicia. Por tal, yo no puedo retener al menor ni a los padres en contra de su voluntad. De hacerlo así, yo estaría incurriendo ahí sí en un delito, en el caso de nuestra legislación, privación ilegal de la libertad. Por ende, hay que tener capacitación, manejar equipos y redes de apoyo que ayuden al respecto para saber manejar estos casos, ¿ok? Ahora sí, en intervenciones, ¿cómo es que la estomatología llega a tener intervenciones mediante el manejo, la recolección, el análisis de restos, que se vuelve un tanto complejo, porque tener una osamenta completa, tener un esqueleto completo, pues bueno, da ciertas ventajas, ¿no? O muchas al respecto para poder hacer análisis. Pero ¿qué ocurre cuando lo que tenemos es lo que se ve aquí? Una arcada, unas cuantas piezas y la condición en la que están esas piezas, porque no las vamos a ver como de libro nuevamente. Algunas de ellas pues, están fracturadas, carbonizadas, en mal estado. ¿Ok? También aquí hay que valorar mucho si ese tipo de pruebas de evidencia de restos
pueden ser manejables o no. De ahí la capacitación. ¿Ok? Ya habíamos hablado, al igual que los sistemas de identificación, la estomatología se basa en esas características naturales como adquiridas. Y les voy a ir presentando más adelante cuáles son naturales, cuáles son adquiridas, pero es el mismo, ¿ok? Dentro de los métodos de identificación que tenemos nosotros en el análisis estomatológico, existen las pruebas métricas, antropometría, cranometría, estomatología forense como tal en todo con todas sus áreas de estudio, la rugoscopía, la keiloscopía, química podría entrar, hematología de cierta manera, fotografía, superposición fotográfica, radiografías craneales y dentales, retrato forense, reconstrucción forense. Como se dan cuenta, son varias que pueden intervenir también a la par en conjunto con estomatología, lo cual fortalece el sistema de identificación. ¿Ok? Y entonces, precisamente para lo que tenemos a la izquierda, que es un resto, que es una parte de una fotográfica, ¿no? De una persona que lamentablemente no se puede identificar por medios convencionales, como son la fotografía o las huellas dactilares, pero sí cuenta con las piezas dentales. Y entonces es cuando, pues, el trabajo del estomatólogo clínico debería de brillar. En ese sentido, mediante la elaboración de registros, ¿no? Registros de calidad para posteriormente manejarlos. Notas médicas, notas de ingreso, consentimientos informados, fotografías, radiografías, modelos de estudio, etcétera, etcétera. Porque ese es un tema también interesante y fundamental. No se crean que la estomatología va a resolver todos los problemas de identificación. No, está limitada si no tenemos registros ante morte. Y ahí nos vemos en problemas. Igual que muchas otras, la genética es una. Porque ¿de qué sirve que tengamos una prueba genética que haya sido obtenida en un laboratorio con todas las características de cuidado, de esterilización, si no tengo con qué compararla? Nos quedamos estériles en ese sentido. Bien, la estomatología también. Por ello, la importancia de los registros previos. Ahora, ¿qué vías de identificación tenemos en la estomatología? Dos a grandes rasgos. Una que es la reconstructiva, ya hablamos un poquito, la vamos a ver más a fondo, y una que es comparativa. ¿Okay? ¿Cómo funciona cada una? Dentro de la identificación reconstructiva se divide en estas tres áreas, lo que es la necropsia bucal, la reconstrucción craneofacial y la prostodoncia, que vendría siendo la prótesis. Esto es lo primero que tenemos dentro de estas áreas, de estas ramas, lo que es la intervención en una necropsia bucal o dental. Lo mismo que una necropsia, pero va enfocada a obtener evidencia dentro de la boca. Lo mismo, ¿ok? Hay veces que se necesitan extraer prácticamente las arcadas dentales, se tienen que extraer, o solamente para poder revisar tejidos, para poder hacer abordajes más de cerca. ¿Ok? Dependiendo de las características y del caso. Es la primera que tenemos. Aquí hay un tipo de intervención, por ejemplo, en este caso fue un caso de responsabilidad en la cual una persona fallece por eh, intoxicación derivado de la aplicación de anestésico. ¿Ok? Y entonces, pues se realiza la intervención y se buscan elementos alterados, ¿no? Dentro del tejido blando, como son las glándulas, como son los músculos, como son los vasos sanguíneos, por ejemplo. En este caso, pues estaban obliterados, ¿no? Cerrados, entre otras características que se hallaron, ¿va? Nuevamente, por ejemplo, en este caso fue una herida por arma de proyectil y lo mismo se realiza la intervención de la necropsia bucal. Se abren los tejidos, hay técnicas para abrir los tejidos, ¿ok? Para poder tener evidencia, para poder recuperar, ¿no? Parte del proyectil de ser posible, marcar trayectoria, análisis en todos los sentidos y aspectos, pero enfocado a la parte bucal. Y esto, pues bueno, nada más es como que breve comentario que a últimos años, pues gracias a las intervenciones tecnológicas, esta información se guarda en bases de bancos de datos y puede ser utilizada posteriormente para lo que se conoce como la virtuopsia, la cual, pues bueno, tema creo yo interesantísimo y que podríamos también brindarlo al respecto de estas intervenciones tecnológicas de última generación, cómo pueden ayudarnos al respecto, no solamente para resolución de casos, para la capacitación continua. ¿Okay? Esta es la otra parte, la reconstrucción, lo que les mencionaba un poquito más a detalle, como de una estructura se van colocando, de una estructura sólida, se van colocando
una simulación de músculos, de tejido, y cubriéndola al final con la piel para llegar a un aproximado. Esto nunca se debe de hacer sobre original, si se dan cuenta, se logra apreciar, es una copia de el original, el cráneo que se tiene para hacer análisis. Nunca sobre el original. Siempre se deben sacar copias. Hay diversas técnicas para ello. Unas de las más avanzadas, pues tiene que ver con la impresión tridimensional. Pero ya sobre eso, pues bueno, se puede hacer la reconstrucción. Y es lo que les menciono, ya esta información puede ser obtenida mediante análisis clínicos, lo que común del día a día, ¿no? Se considera, pues me mandar una tomografía, una ortopantomografía, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos obtener y hacer esas reconstrucciones, ahora virtuales. Bien. La segunda vía de identificación, que es la comparativa, abarca todos estos aspectos, que es la utilización del identoestomatograma, la queloscopía, rugoscopía, odontometría, radiografía, prostodoncia, huellas, ADN y fotografía. ¿Se dan cuenta? Es un poquito más amplio el panorama en este sentido, y esto es lo que nos dice cada una de ellas. Este es el identoestomatograma. Idento se le agrega porque comúnmente en la clínica es estomatograma, porque lo utilizamos para la atención de los pacientes día con día. En estas fichitas se anota si el paciente tiene ausencias dentales, caries dentales, tipo de prótesis, enfermedades periodontales, patologías, alineaciones de los dientes, etcétera, etcétera, lo cual es una ficha de identificación. Antemortem, postmortem, por eso se llama idento, porque no se conoce. Pero en el consultorio, este es el pan de todos los días. Por eso la importancia de tener estos registros completos, que ya una vez que se soliciten se puedan hacer comparativas con lo que se ha hallado en la escena. ¿Okay? El análisis de la huella queiloscópica, labial, por supuesto, les mencionaba que es muy parecido, maneja técnicas muy similares a la huella dactilar también. Hay sus diversas intervenciones técnicas, pero prácticamente es análisis de lo mismo. ¿Ok? Hay deltas, hay líneas, hay puntos, hay curvas, etcétera, los cuales se pueden analizar, se pueden estudiar. ¿Y si se han resuelto casos al respecto? Sí, mediante este tipo de huellas. ¿Por qué se llega a dejar este tipo de huella en ciertos utensilios? Por ejemplo, en vasos, copas, cartas inclusive. La rugoscopía, que es el análisis de las arrugas que tenemos en el paladar. Si ustedes se tocan los dientes de arriba, los que están adelante, y van pasando la lengua por el paladar, van a sentir unos rebordes. Son estas estructuras, las arrugas palatinas. Y estas arrugas son muy únicas, ¿ok? Cada persona tiene unas arrugas muy individuales. No se van a parecer unas de otras, no van a ser idénticas. Hasta ahorita en los estudios que se han hallado, pues no ha habido esa duplicidad. Entonces, podemos también tomarlas en consideración para hacer cierto tipo de análisis al respecto mediante las arrugas palatinas. El material que se utiliza para estos estudios es sumamente fácil, accesible. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar allá a Guatemala con Luis, y se dieron unos talleres precisamente de la obtención de estos modelos de estudio, de estas huellas y de estos análisis, y se percataron quienes estuvieron ahí que los materiales son sumamente fáciles de utilizar. No son costosos, no son muy laboriosos. Puede ayudarnos mucho para poder auxiliar al sistema de justicia. Cabe mencionar que a pesar de que los materiales no son tan costosos, no son tan caros, requieren una preparación, digámoslo, media, pero lo más recomendable siempre será, de acuerdo a los códigos, de acuerdo a la normativa, que todo este tipo de análisis lo efectúe un estomatólogo, una estomatóloga, es decir, un dentista que ya esté certificado, que ya tenga las credenciales, que en nuestro caso, en territorio nacional, que esté titulado, cuenta con título, cédula, y entonces puede hacer este tipo de intervenciones, de preferencia. Sé que por necesidades luego de las situaciones, pues no siempre se lleva así, pero es muy recomendable. Al menos en nuestro territorio, por el Código de Procedimientos Penales, indica que estas intervenciones deben de ser mera y exclusivamente por profesionales con la documentación. Dentistas, pues, ¿va? Las radiografías, como les mencionaba, también nos ayudan a hacer identificación, a hacer aproximación mediante el análisis de cada uno de los segmentos. En este caso, toda esta serie se llama series periapicales, consta
de lo que estamos viendo, que es una serie de arcada superior, de arcada inferior, por bloques entre 4, 5, 6 piezas, dependiendo lo que quepa en la radiografía. Y podemos ver que hay zonas que brillan. Esas zonas que brillan, que están blancas, son piezas dentales que han tenido restauraciones. No sabemos de qué tipo, están en radiografía. Sin embargo, lo que sí se sabe es que han sido restauradas. Pueden ser coronas metálicas, pueden ser circonias, pueden ser prótesis fijas, prótesis removibles. En el caso de los dientes que tienen tanto una parte arriba brillosa como los conductos, quiere decir que ya hubo una endodoncia. Y esto sí se puede comparar en laboratorio para fines de identificación. También se pueden hallar ausencias, rupturas en las piezas dentales, espacios, brechas, patologías, por ejemplo, aquí hay abscesos, es decir, cantidad de pus, y, por ejemplo, también en estos, caries. Todo eso es sumamente interesante para notarlo, individualizar, ¿no? Y después, ahora sí vamos a identificar. Este es otro tipo de radiografía panorámica, ortopantomografía, la cual nos viene, como su nombre lo dice, un panorama más amplio. En este tipo de tomas sí se alcanzan a ver, por ejemplo, ramas mandibulares, cóndilos, que es la articulación maxilar. Se alcanzan a ver inclusive zonas que están encima de los maxilares. Estos huecos, por ejemplo, negros que están aquí, no son los ojos, no, estos son los senos nasales. ¿Ok? Estas zonas están huecas en el cráneo. Así estamos diseñados. Esto ayuda bastante a que no pese demasiado la cabeza, pero también aquí hay estas cavidades deben de permanecer huecas. Cuando hay una conexión ventral aquí, por ejemplo, por alguna perforación, se genera lo que comúnmente conocemos como sinusitis, que es un producto de infección, ¿no? De inflamación, y pues bueno, va a supurar ahí este líquido producto de esta infección. Entonces, esto no son las fosas, son los senos nasales que están huecos. Alcanzamos también a ver, dependiendo de la toma, un número de vértebras, ¿sí? Al menos la primera, la segunda y la tercera. Y esto pues, nos ayuda bastante a tener, como decimos, ese panorama. Las zonas radiopacas, radiolúcidas también de la radiografía, las cuales nos ayudan a tener criterios orientativos si hubo una prótesis o si hay una restauración en esas piezas. ¿Va? Y los análisis de los modelos de estudio, en los cuales acercándonos, haciendo una ampliación, un zoom, podemos darnos cuenta de que cada pieza dental cuenta con características muy propias. Fotografía, que esta fotografía yo les mencionaba, dirían ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver con los análisis de identificación? Se toma comúnmente en los consultorios y no solamente de las arcadas, también se toman fotografías completas, de perfil, de frente. ¿Para qué? Para generar armonización facial en el sentido del tratamiento del que se vaya a realizar, aclaramientos dentales, blanqueamientos, ortodoncia, cirugías, etcétera. Ahora, algo que vamos a adentrarnos también, que toma la estomatología para poder tener esos aspectos muy individuales. No todas las arcadas son idénticas, lo que hablábamos al principio de la presentación, todas son diferentes, ¿ok? Hay unas arcadas muy estéticas, muy funcionales, pero hay otras que tienen rasgos muy diferentes. Por ejemplo, son mordidas abiertas, como la del centro, es decir, a pesar de que el paciente tenga cerrado todo, queda este espacio abierto. Son lo que se conoce como respiradores bucales, hay malposiciones dentales, hay giroversiones, hay cambios de tamaño de las piezas. Todo eso los hace únicos para identificar. No se diga, viendo aquí, por ejemplo, desgastes, fracturas, caries, malposiciones dentales, restauraciones con amalgamas, por ejemplo, en este caso, y tipos de arcos. Unos son más triangulares, otros son más cuadrangulares, otros son más en forma de herradura. Por eso les mencionaba que quienes pues tenemos ahora sí que toda eh, este conocimiento base, pues es el estomatólogo, el odontólogo. Todo esto lo vemos en nuestros programas de estudio día con día y al final de cuentas se aplica en la atención a los pacientes. Por eso es que para identificación ya ubicamos, ¿no? Hay desgastes, hay brechas, etcétera. En las macrofotografías, por ejemplo, de últimamente de nueva generación para tratamientos dentales ultraestéticos, también nos dan mucha información al respecto para poder hacer análisis y comparativa. La otra estaba perfecta, pero en este caso esta macrofotografía nos puede dar información muy importante. Por ejemplo, aquí hay restauración en prótesis, perdón, restauración con una resina, muy probablemente.
Hay exposición de las raíces, lo que nos estaría indicando un proceso de inflamación en el tejido blando, en el periodonto. Hay presencias de caries, sarro, hay espacios, falta de higiene, pigmentación, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, todo eso es importante anotarlo en las fichas. Aquí ya se ve un poco más complejo en este sentido porque ya estamos hablando de fisuras o fracturas. Translucidez de los materiales también. Estos dientes son restauraciones. Así como se analizan las huellas lofoscópicas, de huellas dactilares y demás, el diente también tiene características que lo hacen muy únicos. Cúspides, fosetas, fisuras, surcos, tubérculos, etcétera, etcétera. Lóbulos que nos indican dónde están ubicadas en espacio las piezas dentales para poder hacer identificación. Todo esto es bien importante. El detalle, lo microscópico hace la diferencia. Lo mismo que en huellas. No se diga patologías, por ejemplo, las caries también, porque todas son bien diferentes, ¿sí? Hasta eso, distinguirlas, porque así son. Son parecidas, todas atacan la corona, sí, pero todas tienen naturalezas muy únicas. También se puede utilizar ese tipo de información. Al final de cuentas, pues entonces una pieza dental tiene un valor o juega un papel muy similar al que jugaría una huella, ¿no? Dactilar para identificación. Desgastes, fracturas, diastemas, coloraciones, todo esto, malposiciones, giroversiones, distalizaciones, todo. Ahorita van a ver por qué, cómo es que estas características, hasta las patologías. Hay dientes que presentan fusiones, gemaciones, alteraciones, y eso también los hace únicos. Y únicos para poder analizarse. Prótesis también. A pesar de que, por ejemplo, en este caso todas son amalgamas, ninguna es igual. Hay amalgamas que se ven ya muy percudidas, fueron mal colocadas, ya tienen desajustes, crecieron, ¿no? Se ven anchas así mal. Hay otras que son una obra de arte. Todo eso nos ayuda a generar identificación. Las prótesis también, como les mencionaba, ¿por qué? Porque si un cuerpo en cuestión, un cadáver que se quiere realizar identificación, cuenta con las prótesis, puede buscarse dónde se confeccionaron, de acuerdo a los materiales, de acuerdo a ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tenemos en boca nos puede ayudar a generar identificación. Prótesis fijas, también ese es un puente de 3 unidades. Pudiera ser que es porcelana. Y este puente también, igual que cualquier prótesis, no va a entrar en ninguna otra persona que no sea el dueño, a quien se le confeccionó. Las coronas, lo mismo. Ujú. Y observen el detalle. Características muy individuales como esto, lugares donde se realizan prótesis de este tipo. Algunas en oro, casquillos que les llaman, otras, pues bueno, con ciertos diseños que son muy únicos, no los llega a pedir cualquier persona. Prótesis más complejas, hablando del fasciso macial, por ejemplo, cuando se realizan cirugías ortognáticas o de reconstrucción por algún tipo de accidente, también porque esas mini placas que se colocan son únicas. Las técnicas también son muy pulidas. Cada maxilofacial conoce su trabajo, cómo colocarlo, cómo ponerlo. Y no se diga que cada pieza también está seriada. Esta prótesis, por ejemplo, rápidamente, la que ven en la imagen G o la imagen K, no es la misma. Son prótesis muy específicas para casos en los cuales intervino cirugía maxilofacial. No son lo mismo que este tipo de prótesis que veíamos que son más convencionales. Ujú. Entonces ya desde ahí se pueden solicitar los registros, qué tipo de doctores, de equipo médico, de hospitales realizaron esos tratamientos. Las prótesis prefabricadas también cuentan con números de serie, igual que los implantes. Estos números de serie pueden ser rastreables. No es que nos estén buscando, no es que nos ubiquen en tiempo real. Puede ser rastreables porque el número de serie indica la casa de manufactura y se puede buscar, bueno, la casa de manufactura, a quién lo vendió, a quién lo surtió. Fue hospital privado, fue hospital público, qué médicos intervinieron. Entonces, mucha información que nos pueden brindar este tipo de elementos, ¿no? Y lo que hablábamos de las medidas.
Cada pieza dental puede tener medidas muy particulares, pero se miden a lo largo, a lo ancho, profundidad, exposición de la raíz, desgastes en la oclusión, es decir, en las cúspides con lo que masticamos, coloraciones, todo eso se anota en el identostomatograma, a fin de tener información que pueda ser posteriormente analizada, perdón, y realizar investigación para llegar al esclarecimiento de los hechos. Todo esto, todos estos puntos, de ahí la importancia de conocer anatomía dental y otras áreas muy importantes. Ok, continuando, porque son bastantes, ya estamos un poquito, ya llegando al final. Todo esto, tratamientos ortodónticos, prótesis, restauraciones con resinas, con amalgamas y demás, puede fungir muy importantemente para esa identificación. Y aquí está. Este es parte de algunos estudios, ¿sí? Los cuales tenían, ¿no? la evidencia para darle un análisis, y entonces se hacían comparativas de la evidencia que se tenía con los registros médicos a fin de encontrar. En este caso, por ejemplo, ya también se están haciendo investigaciones muy serias al respecto y con mucho respaldo de universidades de prestigio, en las cuales se hacen estudios de los materiales dentales, de las prótesis, de las resinas, de las amalgamas, para ocuparlos también en caso de necesitar identificación directa. Entonces está profundo, les voy a enviar algo de eso. También dentro ya de la dentición, por ejemplo, estos son algunos de los sistemas, estos son otros, en los cuales, por ejemplo, esta tabla de Nola habla de un estadios de crecimiento de las piezas dentales. Van creciendo, recuerden que el ser humano constamos de dos denticiones, la primaria o la infantil y la permanente o la adulta. Estas denticiones tienen crecimientos muy particulares, que son estos que les presentamos en la tabla, que van a ir evolucionando de acuerdo a la edad. Ese dato, para que nos haga más sentido, nos indica que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un diente totalmente formado, por ejemplo, estos molares, bueno, ya no será paciente, en un cadáver, y esta información nos podría estar hablando, dependiendo del tipo de molar, pero a grosso modo, de un paciente que ya tiene arriba de 16, 17 años, porque ya tiene la formación completa de los molares hasta el ápice. El ápice es la puntita de las raíces, ¿ok? Esto que se ve aquí. Mientras el ápice no está conformado, pues nos habla de otros estadios, y esos estadios van de la mano con edades. Entonces ya nosotros podemos tener eso en consideración para poder hacer estimación de edad. Radiográficamente también, aquí les presento la corchea más chiquita, habla de la dentición infantil. Las corcheas más grandes hablan de la dentición permanente. Y con datos que tenemos de tablas ya establecidas, la de Nolan es 1, aquí nosotros podemos ver, tiene hasta el segundo molar infantil, pero ya está creciendo el primer molar permanente. En ese sentido, estamos hablando de una persona menor de 6 años. ¿Por qué? Porque las tablas nos hablan que a partir de los 6 años, 5 años y algunos meses, a los 6 años, poquito más, erupciona el primer molar permanente. Entonces ya nada más de ver esta radiografía ya nos damos cuenta que es una persona primeramente menor de edad y que no pasa de los 6 años, al contrario, es más chica. Pero ya hay criptas formadas, a esto se le llama, a los circulitos estos, criptas de los molares. Entonces, fíjese, esto va de la edad porque, por ejemplo, lo que les mencionaba, este molar, que es el primero, tiene formada la corona y tiene formada un poquito de raíz. Estamos hablando de que es un estadio 7, posiblemente 8, pero me inclino más por el 7. Y estos van con ciertas tablas de edad. ¿Ok? Entonces, hay ejercicios bien interesantes que se pueden hacer al respecto. Por falta de tiempo, aquí están, ¿no? Pero estas tablas se las voy a hacer llegar. No se preocupen ahí por medio de Luis para que ustedes las revisen. Entonces, veíamos que, por ejemplo, aquí, en este caso, igual, el G. En el G ya veíamos una formación del primer molar con una parte de la raíz. Estamos hablando 6 años más 9 meses, pero no tenía la raíz así deformada. Si se dan cuenta, en la radiografía está un poquito menos. Por ello nos inclinaríamos a pensar de que está en esta etapa todavía. Un poquito más de 3 años.
Todavía no llega a los 6, pero más o menos, ¿no? Esa es una tabla muy general, hay otras más específicas, pero son métodos en los cuales se puede hacer aproximación de edad por medio de estos métodos. Tenemos otros que son este que está aquí, por ejemplo, que es el método Lamendine o Lamendin, el cual, pues bueno, tuvo una modificación por ahí del 2012, 2018 tuvo otra, en el cual, pues bueno, se toman estas tres medidas. Teniendo una pieza dental, una sola, se puede elaborar esta técnica para hacer una aproximación de edad. Se toma el largo completo de la raíz, se toma la línea de inserción periodontal, que van a decir qué es eso, ahorita les explico, y se toma la translucidez del ápice. También van a decir, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo está? Bueno, mediante esta técnica nosotros podemos, y un algoritmo, pues hacer una aproximación de edad por estos tres puntos, por estos tres factores. Hace algunos años, aquí en México, el doctor Zamora, Arturo, hizo una modificación de esta técnica, adaptándola a características propias de la población, la cual, pues bueno, hace falta estudios también al respecto para poder ampliar el banco, la base de datos. Sin embargo, pues ya dejó un precedente, consideramos importante a nivel nacional, porque se están adecuando técnicas a la propia población. Y esta técnica pues ha tenido una participación en otros lugares del mundo. Se tiene que adecuar, eso es algo que es una realidad. Cada técnica se tiene que adecuar a ciertas características de poblaciones, ¿no? Sin embargo, pues ya se queda un precedente, una base para poderla utilizar posteriormente. Entre otras, no les presento esta porque es sumamente sencilla, en el sentido que requiere solamente una pieza y estas medidas. Esto es lo que hay que saber en ese sentido de anatomía, porque esas son las partes que toma consideración esta técnica. La línea roja, que es una línea de inserción periodontal, que es donde la encía, digamos, hasta donde la encía llega, que cubre toda la raíz. Nosotros no tenemos las expuestas las raíces de manera natural. Si se ven las raíces, pues es una cuestión que hay que poner atención. Entonces, marca esta línea. Hay que tenerla en cuenta, hay que hacer ciertos estudios y mediciones en el diente. ¿Ok? Me refiero en el sentido de saber cuál es la línea, que no nos confundamos. La parte azul es la translucidez del ápice. Este va cambiando conforme a la edad. Es decir, está más calcificado a edades tempranas y a edades mayores es menos la calcificación. Por ello es que una translucidez nos hablaría de una edad pues más avanzada, ¿ok? Y se toma el largo de la raíz, en un sentido, ápico incisal, es decir, de punta a puntita desde la corona hasta el ápice. Mediante esos tres datos y un algoritmo, ya nosotros podemos hacer una estimación de la edad. Y ahí están partes de los estudios en los cuales se menciona, ¿no?, el grado de aproximación mediante la técnica de la Mendine, pero utilizando, por ejemplo, un pie de rey o un escalímetro o un vernier versus un macroscopio de comparación. Entonces, los sistemas digitales siempre serán un poco más fiables, pero eso no quita que el rango realmente de un 15 a un 16, pues sí es aceptable. O sea, es decir, lo pueden hacer ustedes. Lo podemos hacer la práctica. Y de hecho, a eso vamos. Y ahí va a terminar con la cuestión de que la estomatología interviene o puede intervenir en los desastres masivos precisamente mediante estas técnicas para poder generar identificación. ¿Ok? Para este punto de la charla quisiera preguntarles, me salgo tantito y dejen veo por acá. Les iba a presentar, nos llevaríamos otros 8 minutitos, 8 o 10 minutos, pero básicamente es eso y terminar también con que estas técnicas están avaladas, no crean que se sacan de la mano. Todo esto está dentro de protocolos a nivel internacional, por ejemplo, el de la Interpol, en el cual menciona registros odontológicos. O sea, ya desde ahí estamos hablando de que sí tiene un peso la odontología, sí es tomada en consideración. No se digan de los protocolos de la Cruz Roja y otros en otros países, ¿no? El protocolo de Minnesota también, este es otro en el cual se toma en consideración los registros de los dientes. Les pregunto, ¿termino la charla y nos quedamos ahí o quieren hacer una pequeña práctica? Tengo aquí el microscopio, creo que sí funciona para que vieran ustedes cuáles son las partes anatómicas y rápidamente para que vieran
cómo es que, así a grosso modo, se necesitan más elementos, pero a grosso modo, cómo podemos nosotros hacer la medición. Maestro Luis, si anda por ahí, usted dígame. O si el público, o hay por aquí mensajitos o algo. Ustedes me dicen, ¿continúo? ¿Terminamos la charla o quieren ver cómo se haría una breve práctica? ¿Qué tal, Lick? Buena tarde. Si fuera mejor terminar la charla y luego ya vemos cómo se hace la práctica, pienso yo. Ok, yo les pregunto por la cuestión del tiempo porque nos pasamos ya un poquito. Entonces, pero si no tienen tiempo, terminamos el tema y hacemos el análisis. Dele, doctor, dele, tranquilo. Hecho, ya está, maestro. Nada más, porque ya es figura internacional, le hago caso. Ok, entonces, mire, para volver a retomar lo que estábamos viendo, aquí tenemos las medidas, aquí tenemos que funciona la comparativa. Toda esta comparativa se tiene que registrar mediante la ficha de estomatograma y otros datos al respecto para poder complementarla. Y les mencionaba, la estomatología también tiene intervenciones colaborativas, porque no crean que nada más llega el estomatólogo y dice aquí hacemos lo que se nos da la gana. No, trabajamos en conjunto con medicina forense, con otras áreas de investigación, y hasta que se valora la situación que amerite, intervenimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en estas diapositivas que les presento, que fueron resultado de lo que ocurrió el 11 de septiembre, haciendo un pequeño recordatorio, ¿no? Homenaje a las víctimas y esa semblanza de lo ocurrido, pues la estomatología en esos años, que fue en estos meses precisamente, pero hace algunos años, la estomatología participó junto de la antropología y otros áreas de estudio, porque esto fue lo que se lograba rescatar, fue lo que quedó de muchas personas en esos lugares. No quedó una osamenta completa, no quedaron cuerpos que fueran reconocibles, esto fue un par de huesos, una llave, un gafete, parte de un reloj. Y hay que generar mecanismos para poder generar identificación con estos elementos. Esto fue lo que se vivió, parte de lo que se vivió en aquella época. Bandas se estaban pasando todos los días, es decir, estas bandas giratorias, todo el tiempo, con restos de todo tipo, y expertos tenían que hacer diferenciación entre si era un resto inorgánico, es decir, parte de la estructura del edificio, qué sé yo, alrededor, o restos que realmente pudieran asemejar a lo que fue una persona. Y ahí estaban, y las bandas estaban constantemente pasando, varias al respecto. Y de lo que se recolectaba, se depositaba, perdón, ya no la tengo, no la puse, perdón, se depositaba en unos contenedores. Y de ahí, pues, hacerles otro tipo de análisis, ¿ok? Entonces, bueno, muchos de estos identificaciones, pues, bueno, fueron realizadas por estomatología forense. Esta es otra de las intervenciones que les mencionaba, en las cuales trabaja en conjunto la vía de identificación de la necropsia bucal junto con fotografía y medición dental. Se tiene la evidencia, se tiene el cuerpo, si se dan cuenta, ya en un estado avanzado de descomposición, por ende no se puede hacer una identificación visual, y se recurre a los recursos ante mortem, que son pues la fotografía. Y mediante esa fotografía se realizan mediciones de lo que se encontró en la autopsia versus lo que se tenía en la fotografía. Que si bien es cierto, no es al 100% recomendable estos métodos, hay que auxiliarnos de otros tantos, pero ya podemos hacer un acercamiento. Si se dan cuenta, ahí está el de la fotografía, la parte de, tenemos en la sonrisa que tiene este joven en vida, pues un canino ahí medio sinuoso, una ausencia que es la X, es decir, una pieza que falta, y ciertos desgastes en los anteriores, junto con un pequeño diastema. Comparado, pues aquí está la X, aquí están los desgastes, continuando con el diastema. Y se podría hablar que precisamente estamos identificando a esta persona mediante la medición de la estomatología. No se diga la colocación de brackets, que ya les había comentado,
Y para ir terminando en esta cuestión de identificación, también de no tener conocimiento se pueden hacer confusiones, porque llega a darse el caso que cierto tipo de mordida no son ocasionadas por personas, sino son ocasionadas por cierto tipo de animales. Sobre todo en los casos en los cuales cadáveres se quedan, lamentablemente, en ciertos lugares inaccesibles o inhóspitos. Y la fauna, ¿no?, propia de la zona, pues comienza a alimentarse. Y a veces, pues bueno, se llega a intervenir en cierto tiempo en el cual, pues bueno, no devoraron por completo, pero sí dejaron marcas, huellas. Y a veces por falta de capacitación se llegan a confundir estas huellas que se presume si son de mordedura, efectivamente, pero no humana, sino de animales. Entonces también hacer diferenciaciones cómo es que funciona la mecánica de una mordida humana versus mordidas de animales. Son muy diferentes. Pero si no se conocen los tópicos, se puede llegar a confundir, ¿va? Y ahora sí, lo que les mencionaba, todo esto no es nada más porque sí, no se nos ocurrió, no un día dijimos, ¿saben qué? Pues bueno, queremos que nos tomen en cuenta, ¿no? Todo esto tiene un trasfondo y una justificación que años, ¿sí?, de investigación, de intervención, pues han colocado a la odontología junto con otras ciencias importantes, por supuesto, para participación en casos, por ejemplo, de identificación de víctimas de catástrofes masivos. Y aquí se menciona, les decía, el de la Interpol es uno, y aquí se mencionan todo el protocolo a generarse en estos casos, ¿no?, masivos, en los cuales, pues, lamentablemente hay un número considerable de víctimas, situaciones muy particulares que hay que tomar en cuenta para intervención, porque tenemos otro tipo de cuidados que hay que tener. Si bien es cierto, hay que dar una respuesta para la identificación de víctimas, pero posiblemente todavía se esté sufriendo parte del siniestro, por ejemplo, en inundaciones, por ejemplo, en terremotos. No, y después políticas de atención en sentido de sanidad pública, lo que va a generar, lo que se está generando debido a la magnitud de ese siniestro. Y aquí lo van considerando. No se diga también, por ejemplo, el manual que les decía, ¿no?, de la Cruz Roja, en el cual se pide que sí, dentro de los procedimientos forenses que se realicen, por ejemplo, autopsias, se tomen huellas digitales, pero también exámenes dentales y muestras de ADN para poder identificar cadáveres. El protocolo de Minnesota que les mencionaba también contiene dentro de sus recomendaciones, ahí está, las muestras biológicas dientes para obtención de ADN de ser posible, si no, dale otro tipo de manejo. Generar la ficha del identoestomatograma, ahí está el examen dental post. Estos que son a nivel más estatal, digamos, lo que son de ciertas regiones, ciertos países, como Colombia, como Ecuador, como Brasil y demás, contienen también sus estándares mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas y dentro cuentan con esos estándares en odontología aplicable a identificación forense. Y ahí están las pautas, cómo es que se debe de realizar. Procedimiento en el cotejo odontológico con fines de identificación. Este fue un regalo que me proporcionó el maestro Marvin hace algunos años. Me lo regaló tal cual. Es un manual muy interesante, protocolo de actuación urgente, en una participación Naciones Unidas, Canadá, entre otros, y nuevamente incluye los antecedentes odontológicos. En este sentido, antecedentes, es decir, los registros previos. Y a nivel nacional tenemos las guías para valoración judicial de la prueba pericial en materia de identificación humana, las cuales consideran precisamente la intervención de la estomatología legal y forense. No se diga como otros protocolos elaborados, por ejemplo, en este caso de la UNAM y del Departamento, de Ciencias Forenses, también de la propia UNAM, para coordinar precisamente estos protocolos. Y ahí en ciertos esquemas podemos observar precisamente la participación de la odontología. ¿Cómo es que se debe llevar a cabo? En este caso, para fosas clandestinas, ¿no? Está la zona de excavación y al lado, inmediatamente, pues bueno, todos los stands donde van a estar todas las disciplinas. Aquí nuevamente, en las cadenas de mando, en los protocolos de comunicación, etcétera, etcétera, se desprende para la identificación científica la estomatología.
Dentro de la ENACIF, que es la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, a últimos años, estos protocolos se han aterrizado en la creación de una plataforma. Esta plataforma de análisis de patrones morfológicos en odontología y dactiloscopía tiene la meta de poder fungir como una plataforma orientativa para criterios de identificación, pero también como una plataforma de base de datos, en los cuales nosotros podemos introducir bases de datos, información interesante, relevante, que pueda ser manejada con fines de investigación, pero también de comparación. La doctora Ivette, que es la encargada en estomatología en este proyecto, pues ya hemos tenido algunos acercamientos junto con otros profesionales, obviamente, al respecto. O sea, esto implica el trabajo, colaboración de muchas personas al respecto. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener esta información y poderla después comparar o consultar. Pero se están tomando los sistemas de referencia estomatológicos. Bien.